Desde México Previene, en el marco del 40 aniversario del sismo del 85 y el octavo aniversario del sismo del 17, buscamos visibilizar la importancia de la resiliencia con perspectiva de género. Hoy vamos a conversar contigo, Carmen Fidencio, psicóloga especialista en psicología de la liberación con bases feministas y en nuevas masculinidades. Para esto, con el fin para saber y conocer cómo fortalecer nuestras herramientas de afrontamiento ante situaciones adversas, cómo prevenir riesgos y construir, perdón, comunidades más seguras y equitativas. Pues bienvenida, Carmen. Antes de empezar, ¿nos podrías contar un poco de tu trayectoria profesional y tu experiencia, por favor? Muchas gracias, Gal, por la presentación y también por la invitación. Mi nombre es Carmen Fidencio, soy psicóloga y estoy ejerciendo psicoterapia desde hace 6 años. De acuerdo como a la práctica, me he dado cuenta que falta mucha información, tanto de estudio como constantemente me encuentro capacitándome, y también desde mi postura política personal. Y al momento de ejercerla en la práctica, sentía que no machaba como tanto el conocimiento con las necesidades actuales. Entonces es por eso que empiezo a informarme, a involucrarme en seminarios, en diplomados que tengan que ver con psicología de la liberación, y pues tengo una constante formación desde una postura feminista, porque esa ha sido mi postura política. Sin embargo, algo que yo les digo a mis consultantes es que siempre tengan una perspectiva crítica ante lo que están recibiendo, porque en efecto los feminismos no son los mismos, y o sea, más allá de que haya un feminismo como una teoría única, existen muchos feminismos, y algo que menciona la teoría y que lo llevo mucho en la práctica es que nuestra historia de vida nos hace ser feministas, o tenemos un feminismo que nos antecede. En la práctica yo no les comento que mi objetivo es que se vuelvan feministas, ¿no? O sea, porque eso rompería este proceso ético. Y al contrario, desde una psicología de la liberación, les invito a que sean críticas y críticos con lo que tienen a su alrededor, y que incluso con mi práctica. Entonces, es por eso que mi práctica puede tener muchos apellidos, y sin embargo, pues están fundamentados, ¿no? Hay una formación que antecede. Y también, como al ver una postura feminista radical, pues es importante tener presente que no todas las mujeres a las que voy a acompañar, o no todas las personas, pues van a tener un pensamiento justo como radical separatista. Entonces es por eso que hay una mirada, como lo menciona Bell Hooks, hay una mirada hacia los hombres, y es importante la inclusión porque pues vamos a vivir con ellos, y podemos llegar a tener parejas, podemos definirnos como heterosexuales, y es por eso que también es mi inquietud en cuestión como de estudiar. Entonces, vaya, mi formación práctica se basa en cuanto a, a lo que atañe en la actualidad y en la cotidianidad. Desde tu experiencia, ¿cómo defines la resiliencia en el contexto de desastres causados por fenómenos naturales? Vamos a iniciar fuertes, ¿no? Vamos a iniciar desde una postura crítica hacia esta palabra que es resiliencia. Yo no, o sea, en lo personal no comparto mucho esa palabra, porque sí, en efecto, la resiliencia o sea, si lo googleamos, o desde la teoría, podemos como definirlo como la adaptación ante un evento adverso. Sin embargo, pues no todas las personas se van a encontrar con estas herramientas ya incluidas en su cotidianidad,
como la gestión de emociones, como el autoconocimiento, como la flexibilidad, como la tolerancia a la frustración. Entonces, es importante tener presente que tiene o puede tener una connotación individualista en la palabra resiliencia, porque es importante visibilizar la raza, la clase y el género, como bien lo comentas. Entonces, es importante tener presente dos puntos. La capacidad que va a tener una persona para adaptarse al cambio y lo que tuvo que vivir para lograrlo. Entonces, es importante visibilizar el histórico cultural que le antecede. Y el histórico cultural es su zona de desarrollo próximo, si vaya, es perteneciente a una familia funcional, si en su familia fue violentada esa persona, si estuvo expuesta ante mucha violencia. Y es importante también tener presente el contexto actual. Entonces, si también se encuentra en un contexto saludable o si se encuentra en un contexto violento. Por eso siento que la palabra resiliencia se queda corta para muchas personas. Por ejemplo, si una persona es reactiva todo el tiempo, pues es porque, vaya, constantemente se ha encontrado en situaciones que le incitan a que esté alerta, porque a lo mejor así lo vivió en su pasado. Entonces esa persona pues constantemente va a reaccionar ante cualquier situación eh, sin tener estas herramientas que ya te comenté anteriormente. O una persona puede no saber qué hacer porque a lo mejor, no sé, otras personas, en este caso próximas como familiares, han resuelto como todos sus problemas. Entonces no ha desarrollado una tolerancia a la frustración. Pero, o sea, ni siquiera, y aquí es importante tener presente que estas personas o estos ejemplos que estoy señalando no quiere decir que solamente sea un inconveniente individual, sino que tiene que ver un todo. Entonces, o una persona puede tener la confianza de que si pasa algo catastrófico, puede tener a su red de apoyo que está presente y puede confiar, ¿no? O sea, no es, no va a aplicar la misma palabra resiliente hacia estos ejemplos que te estoy compartiendo. Entonces, la mirada crítica va hacia la transformación de las causas fundamentales de la vulnerabilidad, como la desigualdad, como la falta de justicia social y como la precariedad. Entonces, si una persona de escasos recursos pierde lo que tenía, que puede ser, no sé, se ve muy visible una pequeña casa de cartón con techo de lámina, con a lo mejor con un televisor, con una parrilla eléctrica, y de repente ya no hay luz y ocurre este desastre natural, este pues no va a ser la misma resiliencia de otra persona que a lo mejor tiene un techo de concreto o que a lo mejor tiene otros recursos materiales y emocionales para poder salir avante ante una situación. Entonces, por eso es importante tener presente los recursos con los que cuenta una persona y eh, la desigualdad social y las necesidades que no están cubiertas, ¿no? Si a lo mejor desde antes sus necesidades básicas no estaban cubiertas, pues obviamente que la resiliencia no va a ser lo mismo. Entonces, esto puede incluso como, o sea, al utilizar este concepto, podemos incluso justificar las políticas públicas que, que pueden, o sea, que nada más pueden nombrar, ah, bueno, esta persona es resiliente sin ver el problema de fondo. Y entonces esto o sea, cuando se documenta esto en medios de comunicación, en este caso las televisoras, que se da más en las televisoras,
se puede utilizar este concepto para alimentar la meritocracia, ¿no? De, ay, miran, vean a esta persona que sí lo pudo hacer y a esta otra persona, o sea, y tú estás viendo, tú en tu casa con condiciones vulnerables, estás viendo un ejemplo de otra persona con condiciones que se encuentran, no sé, arriba de ti, o sea, me refiero en techo de losa, casa de concreto, con tus necesidades básicas cubiertas y vas a decir, bueno, pues entonces a mí me hace falta echarle ganas, ¿no? Entonces ahí, bueno, entra otro concepto que es el echaleganismo, que es un concepto como social cultural que se ha atribuido a que no necesariamente tenemos que echarle ganas para salir adelante, sino que es toda un constructo, es todo, sí, es todo un constructo social que nos antecede como para poder salir avante ante una situación. Y aquí quiero citar a Facundo Cabral, que esto lo encontré en un TikTok, seguramente lo pueden encontrar ustedes, en donde dice, podemos hablar de metafísica porque ya hemos comido, ¿no? Entonces, nada más, quiero cerrar con esta frase. Palabra o el concepto resiliencia se ha romantizado, ¿no? Así como no hay que romantizarlo, ¿no? Porque justo esto, o sea, esto que me comentas no es para todos desde el mismo, o sea, no salimos desde el mismo punto resilientes, ¿no? No sé cómo, si lo estoy Sí, o sea, expresando. ajá, o sea, si lo vemos, por ejemplo, desde una analogía en una meta que diga, en una salida, en una carrera, Ajá, de corredores, o sea, no todos vamos a salir desde el mismo punto, ¿no? claro. Y entonces sí, definitivamente tenemos que ver a la resiliencia como concepto, pero ¿desde qué contexto, no? O sea, Ujú, desde qué punto vamos a salir resilientes. Y justo sí esta parte de la meritocracia, ¿no? O sea, siempre es, esta persona es muy resiliente y justo está enfocado a eso, ¿no? Hacia a que, bueno, pues salió de que se le cayó la casa por el huracán o se le llevó la casa del huracán, pero pues le echó ganas, ¿no? ujú, ujú, Y entonces, pues ya esta palabra resiliente pierde un poco este poder cuando sí consideramos el contexto, ¿no? ujú, Y justo también es importante sobre este contexto, ¿no? Considerar la perspectiva de género, ¿no? ujú, Entonces, ujú. ¿por qué también, o me podrías contestar esto, que creo que ya le adelantamos mucho, ¿no? ¿Por qué también es importante hablar de resiliencia con la perspectiva de género cuando pensamos en la reconstrucción emocional y social tras un desastre? Aquí es, aquí es importante y a lo mejor ya lo comenté en el contenido, pero siento que es importante también tener una mirada interseccional, ¿no? No todos salimos del mismo punto y ahí que en la interseccionalidad ya entra como la raza, el género, la clase. Y más allá de resiliencia, a mí me gustaría que cambiemos a lo largo de esta conversación, o me gustaría que pongamos entre paréntesis la adaptación ante una situación adversa, ¿no? Más allá de la resiliencia, ¿no? Porque ya podemos visibilizar las capacidades o bueno, sí, las capacidades o las necesidades que le pueden faltar a una persona. Y bueno, regresando como a tu pregunta, justo ya lo mencioné, pero lo podemos ampliar, ¿no? O sea, en cuestión a lo que nos compete a nosotras las mujeres, es que a nosotras se nos ha enseñando, históricamente hablando, que somos las que podemos expresar emociones y que no tenemos o sea, no vamos a recibir ningún juicio, ¿no? Em, y que aquí puedo abrir otro paréntesis en que tal es el hecho que muchos hombres o muchas personas, más allá de los hombres, muchas personas han reproducido incluso
eh, eh, el, el hecho de que nosotras tenemos la capacidad de expresar nuestras emociones como una connotación violenta, ¿no? De, ay, no, no llores como niña, pues, o sea, te estás quejando, pareces una niña, ay, pareces una mujer que se está ahí lamentando constantemente. Entonces, por un lado nos validan el hecho de que nosotras sí podemos expresar nuestras emociones, pero por otro lado, vaya, nos violentan como con el hecho de que sí podemos expresar nuestras emociones. O sea, sí hay un juicio, Que hay un ¿no? juicio, Mm, ajá. al Ajá, o final. sea, hay un juicio, pero más, o sea, por un lado dicen, ay, bueno, yo sé que eres niña, yo sé que te va a doler tanto, o yo sé que eres mujer y yo sé que te va a doler más, y te valido tus emociones, pero por el otro lado mi discurso es otro, ¿no? Utilizo esta vulnerabilidad o esto que se podría ver como vulnerabilidad para poder violentar a terceras personas, y utilizan, ¿no? Esta, más allá de vulnerabilidad, pues sí es necesario que se llame virtud y que todas las personas y que justo la expresión de las emociones no tiene por qué tener ningún género, ¿no? Tienen que expresar, o sea, todas las personas podemos expresar nuestras emociones. Y adicional a esto, a nosotras las mujeres se nos han atribuido muchas obligaciones de facto, ¿no? Por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, nosotras, adicional a la expresión de las emociones, a nosotras nos atañen las obligaciones de cuidado, ¿no? La contención emocional, el que podemos mostrar nuestra vulnerabilidad, como ya lo comenté anteriormente, y que esto es algo natural, ¿no? O sea, nosotras las mujeres, o sea, si sucede o ha sucedido, ¿no? Mm, por ejemplo, en lo que pasó en Iztapalapa, pues igual muchas mujeres se acercaron a las personas vulnerables, pero porque, o sea, dan por hecho que nosotras tenemos esta capacidad, ¿no? De poder contener emocionalmente ante una situación ¿Tú adversa. crees que ha cambiado? O sea, como me mencionas esto de que lo hemos aprendido así, ¿no? Pero ¿crees que a lo largo de, pues no sé, del tiempo, esta visión de cuidadoras ha cambiado, de cómo se vive la adaptación frente a, pues, a los fenómenos naturales o a situaciones adversas en mujeres y grupos históricamente marginados? O sea, esto sí ha evolucionado. Como consideras que se nos ha quitado un poco este peso o se ha fortalecido, ¿no? Esta perspectiva de que nosotras tenemos que ser las cuidadoras. O sea, me da gusto que hablemos tanto de hace 40 años, del lamentable, pues sí, fenómeno natural que hubo y que atañó aquí en la Ciudad de México, porque ya podemos verlo como a través de procesos, ¿no? O sea, y esto es bien importante tenerlo presente, ver los cambios, pero no ver los cambios de manera, o sea, no querer ver un cambio de manera inmediata, sino verlo por medio de procesos y así podemos validar, ¿no? Así sea un cambio minúsculo, pero sin visibilizar las necesidades prioritarias, ¿no? Y básicas. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que ya hay una visibilización ante nosotros las mujeres. A lo mejor antes justo se daba por hecho. Hoy también se puede dar por hecho, pero ya se habla más, ¿no? Y eso ya es como una apertura, esto ya es como un aliciente a que puede haber un cambio mayor. Entonces sí, sí ya se habla más de nosotras, pero aún persisten los roles de género y la violencia hacia nosotras las mujeres o hacia las personas que se definen como mujeres. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si en un desastre las mujeres ya trabajaban, porque justo, ¿no? En estos cambios
vistos desde un proceso como a escala, este, nosotros ahorita ya estamos trabajando, ¿no? Hace muchos años no podíamos trabajar, ¿no? Hace muchos años estaba denegado, eh, vaya, este derecho, ¿no? A O, trabajar y a o tener solo- nuestra autonomía económica. ¿Mande? Ay, perdón, perdóname, o solamente éramos o enfermeras, o sea, Ajá, solamente había perfiles profesionales ajá. para mujeres, ¿no? Específicos para las mujeres, secretarias, enfermeras, y no ocupamos altos rangos, ¿no? Y que no justo no permitían la autonomía económica, Ajá, ¿no? ajá, justo, Ujú. ajá, sí. O sea, el hecho de que tú seas enfermera, aquí nos vamos a salir un poquito de la conversación, pero es importante aclararlo. El hecho de que tú ocupes puestos de bajo rango, pues no te va a permitir ganar lo mismo que, no sé, un director de una empresa, un CEO, un médico, un doctor reconocido, o sea, ¿no? Pero hoy en día ya tenemos a medida de lo posible, ¿no? No hay que generalizar, a medida de lo posible lo podemos llegar a hacer, pero incluso, ¿no? Cuando sucede, o sea, regresando a tu pregunta y respondiendo a la misma, eh, las mujeres cuando ya ocupamos o estamos ya trabajando, o las mujeres que podemos trabajar, porque te digo, todavía puede haber ahí un sesgo en donde puede haber mujeres que no puedan trabajar y las mujeres que ya lo estamos haciendo, vaya, después de un evento catastrófico, estando en el rango en el que estemos en ese momento, eh, no tendemos o nos regresan, ¿no? O sea, digo tendemos por este chip o este rol que ya tenemos introducido o nos regresan nuestros propios familiares, hermanos, primos, o si somos hijas únicas, este, a cuidar a las personas más vulnerables, ¿no? Entonces, o sea, un ejemplo de estos es la pandemia, ¿no? No nos vayamos tan lejos, ¿no? En donde muchas mujeres regresaron a cuidar a las personas que estaban enfermas, a sus papás, y que sí, o sea, tenían este riesgo de contagiarse, pero muchas mujeres regresaron al cuidado o al cuidado de los hijos, ¿no? A cumpliendo dobles jornadas laborales de trabajar en casa y trabajar desde home office si es que su empresa se lo permitía, en el mejor de los casos, porque pues, hubo muchas bajas, y cumplir el rol de mamá o cumplir el rol de ama de casa, ¿no? Entonces sí es importante tener presente eso, de que, de que todavía hay un sesgo en cuanto a la aplicación de los roles de género. O sea, lo pongo entre comillas porque es algo que históricamente cultural nos antecede y que pues estamos, ¿no? En la visibilización de los mismos. O en el caso de las mujeres que son amas de casa, pues tienen que ver de qué forma van a utilizar o van a administrar los recursos que tienen y el cuidado nada más va a recaer en ellas. Si es que viven en pareja, pues la otra persona, pues que sí tiene la posibilidad de salirse a trabajar después de un evento de esta magnitud, o ayudar, o no, tú no puedes cargar esto porque tú eres mujer y esto pesa mucho, o o de conseguir el recurso económico, y las mujeres otra vez regresamos a casa para cuidar, ¿no? Y el cuidado nada más va a recaer en una sola persona y en este caso, pues en nosotras. Bueno, todo esto que decías, también creo que es importante la palabra prevención y también cómo podemos considerar dentro de la prevención la perspectiva de género. Para hablar de prevención, quiero dividir esta respuesta en dos. Primero, las necesidades de nosotras no van a ser las mismas que las personas
con pene, ¿no? Por ejemplo, los servicios sanitarios no van a ser los mismos. Nosotras necesitamos de una higiene menstrual, necesitamos de atención obstétrica, necesitamos de atención a una ILE, que es la intervención legal del aborto, si es que en ese momento lo llegamos a necesitar. Necesitamos, o sea, esto es en cuestión como de necesidades, pues sí, sanitarias y necesidades eh, de reproducción obstétricas. Y para empezar, bueno, y adicional a esto es importante tener un cuestionamiento de los roles de género, ¿no? Ante nosotras. Y la prevención de la violencia de género, porque las violencias sexuales pueden incrementar, al igual que la violencia física en este tipo de eventos. Y entonces, eh, por ejemplo, sucedió en la pandemia. En el confinamiento, pues muchas niñas tuvieron que regresar a sus casas, muchos niños, muchas mujeres tuvieron que regresar a los cuidados, que era de lo que estábamos hablando de la respuesta de la pregunta anterior, y entonces la violencia incrementó, ¿no? Sí, El estrés porque estás incrementa. Ajá, cerrado con tu ajá, estás violencia. encerrado, el estrés incrementa, la violencia incrementa y justo la violencia, mayor parte la ejercen los hombres. No dudo que mujeres también la ejerzan, pero se incrementó las violaciones sexuales. Y estadísticamente hablando, se menciona que después de desastres naturales sí, sí de fenómenos, sí, de desastres a causa de fenómenos naturales, la violencia aumenta, tanto la sexual como la física. Entonces siento que es importante tener presente estos puntos y tener presente que pues yo me puedo, o sea, esto es como en cuestión de lo que nos atañe. Y en cuestión como en general, tener presente los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Como a modo de prevención, todas las personas, y no siendo psicólogas o psicólogos, tenemos la capacidad de googlear, tenemos la capacidad de ver un video de YouTube, de ver un video en redes, de saber cómo ejercer los primeros auxilios psicológicos. Y estos se dividen en tres puntos, en observar, o sea, en un evento, pues, qué es lo que necesita la persona con la cual estoy o con la cual también quiero ayudar, porque también es una decisión, o mi familiar, ¿no? Si tenemos las necesidades básicas cubiertas, alimento, un espacio seguro, este, agua. Eh, el segundo es la escucha activa. O sea, que la otra persona me esté platicando de lo que de lo que está sucediendo, de cómo lo vivió, por muy fuerte que sea, y también justo. Aquí pongo en paréntesis en que es mi decisión el hecho de escuchar o de dar estos primeros auxilios psicológicos, pero si tengo o si quiero ayudar o colaborar con la otra persona, pues lo puedo hacer y concentrándome en la narrativa de la otra persona, sin dar un juicio. O sea, por muy exagerado que yo lo vea, o por muy minucioso que yo lo vea, o sea, no, aquí lo que importa es la otra persona. Y otro último punto es poder canalizar a la persona a diferentes instancias, con diferentes profesionales, siempre y cuando yo tenga la información, o buscar como entre los dos, de a ver cómo le vamos a hacer, ¿no? Creo que perdemos de vista muchas veces en estas situaciones difíciles, la parte emocional, ¿no? Entonces, también dentro de la prevención está considerar que somos seres emocionales y sintientes, que somos personas que nos, o sea, como el contexto, ¿no? Y que pues que también necesitamos cuidar esa parte, ¿no?
de nosotros. Siguiendo con la prevención y herramientas, bueno, una de las preguntas era que qué herramientas psicológicas pueden ayudar a las personas a prepararse emocionalmente ante una situación como un sismo. O sea, ahorita me platicabas las primeras, Los primeros los auxilios. auxilios, gracias, psicológicos, pero esto creo también que es pasando, ¿no? El evento. Pero Ajá. ¿cómo podríamos prepararnos, ¿no? Para, o sea, antes de que suceda, que al final, como sabemos, un sismo no se puede prevenir, ¿no? O sea, sin embargo, también sabemos que en la Ciudad de México va a pasar, ¿no? O sea, y va a pasar en cualquier momento y Lamentablemente. va a volver a pasar y va a volver a pasar y nunca se va a detener porque estamos en un lago y porque las condiciones del suelo es, pues son así, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos estar nosotros como preparados psicológicamente? No sé si sea correcto como lo estoy expresando, o emocionalmente ante, o sea, ante esta situación que sabemos que va a suceder, pero no sabemos cuándo va a suceder. Antes de lo psicológico, siento que tiene que intervenir una pedagogía, ¿no? Entonces, y lo comentaste ahorita, ¿no? O sea, sabemos que México, pues está en un lago, sí, en efecto. México es un país sísmico, ¿no? Entonces, parte de la pedagogía, pues es importante recordar esas lecturas de geografía, ¿no? Esos libros de geografía, en donde se menciona que México está ubicado dentro de un contexto de 5 placas tectónicas, ¿no? Una es el Caribe, una es el Pacífico, la de Norteamérica, la Ribera y la de Cocos. Entonces, es importante que tengamos esta pedagogía vaya, y ya después hablar de algo psicológico o al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en efecto, un sismo no se puede predecir. Sin embargo, no es saludable que todo el tiempo nos encontramos en sentido de alerta eh, para poder estar al pendiente, ¿no? De cuando suceda. Porque, ojo, esto ya no es saludable, ¿no? Aquí es importante, y si está pasando, es importante atenderlo. Entonces, ahora sí, ya viene con ello, o sea, después de una pedagogía, yo puedo alimentar mi sentido de control o sea, no sé qué vaya a pasar, está pasando o estoy ante una situación de incertidumbre porque no sé cuándo vaya a pasar, pero si yo tengo un plan de acción, puedo alimentar mi tranquilidad en cuanto a esto ocurra. Em, entonces, a este paso justo le podemos llamar ahora sí ya prevención. Eh, entonces, te comentaba, la pedagogía inicial podría ser informarme. O sea, si yo me informo, eh, apa- a- o sea, alimenta mi sensación de control y contrapone mi sentido de alerta y con ello la incertidumbre de que pueda haber, ¿no? Ante un suceso. Entonces, para ello es importante también tener presente un plan de emergencia, ¿no? O sea, y quiero que veas cómo aquí está ligado tanto la pedagogía como la psicología, ¿no? Como el hecho de que yo sepa cómo es que puedo actuar, puedo, este, estar como tranquilo, enfocado, tranquila, enfocada emocionalmente hablando. Entonces, si yo tengo un plan de emergencia, pues yo ya voy a saber cuáles son las medidas de protección que debo de tomar en casa, en mi centro de trabajo o en otro lugar en donde yo me encuentre. Hay personas que, bueno, cuando recibimos, antes de ser psicóloga, fui Godín. Entonces yo trabajaba en una empresa en el área de recursos humanos. Y justo por ser parte de recursos humanos nos capacitaban. Yo era parte, o sea, el recursos humanos era de facto sí o sí parte de las brigadas de protección civil dentro de la empresa. Entonces a nosotras nos capacitaban constantemente y recuerdo como mucho
una señalización que nos compartían que cada vez que vayamos a un lugar, eh, no sé, que vayamos a un restaurante, que vayamos a salir con, con las amigas, que vayamos al cine, que vayamos al teatro, incluso en las obras de teatro antes de iniciar te dicen, bueno, por si llega a suceder un evento, las salidas de emergencia son estas, son aquellas, este... Vaya, ahí están las señalizaciones, ¿no? Y aquí recordar esos días de la primaria donde decía no corro, no grito, no empujo, pero eso puede ser un poco inevitable. Bueno, ahorita tocamos ese tema. Pero sí, entonces es importante tener presente las señalizaciones a donde yo vaya. Y esto no quiere decir que yo sea una persona que esté paranoica, que sea una persona que esté alerta. No, me estoy informando, estoy viendo mi entorno, estoy viendo de qué estoy rodeada y cuál puede ser una salida de emergencia en caso de un siniestro. ¿Dónde está el extintor? ¿Sé utilizar un extintor? ¿No lo sé utilizar? ¿Cuál es el botón de auxilio en el metro, ¿no? O sea, la palanca, las salidas de emergencia y que esto justo ya antes, ya le atañe a todo un contexto, revisar que todas esas señalizaciones pues estén, ¿no? Funcionando. Otro punto importante es, vamos a tener el simulacro. Y es importante que en el simulacro, o cuando haya simulacros, participemos en ellos, ¿no? O que podamos calendarizarlos incluso con, pues sí, en donde vivamos, con los que cohabitamos, con nuestra familia, con nuestra pareja, con roomies, con vecinos, si es posible. Todo esto a medida de lo posible. Entonces, pues sí es importante hacer caso a los simulacros y también al conocimiento previo. Ahorita yo te estaba compartiendo este ejemplo que yo viví en mi época Godín y seguramente en los libros de textos ya debe de haber. Y bueno, tener presente que el conocimiento previo, empírico o teórico, puede ser una herramienta para un evento de este tipo. Y también, ahora sí, regresando a una postura psicológica, es importante tener presente que vamos a tener una reacción fisiológica y que va al instante de que ocurra un evento y que sí o sí cada una de las personas, independientemente del género, de la clase y de la raza que tengamos, vamos a tener una reacción fisiológica de nuestro cuerpo ante un evento de este tipo, en donde va a actuar la parte más primitiva de nuestro cerebro como instinto de supervivencia. Pero con el paso del tiempo, gracias a las capacitaciones que podamos tener, podemos adquirir esquemas cognitivos para ponernos a salvo. Sin embargo, esta segunda parte, pues puede que no esté al alcance de todas las personas. Pero insisto, podemos tener esta capacidad de ver de preguntarle a Meta, de preguntarle a Apple Intelligence, de preguntarle qué hacer en caso de un sismo y que esto justo ensayarlo en nuestra casa y que no necesariamente tengamos que pagar cursos de capacitación de una determinada empresa, ¿no? Entonces, el hecho de que nos capacitemos, podemos generar esquemas cognitivos para ponerme a salvo. Y esto lo sumamos, o esto nuestra cabeza lo suma, nuestro cerebro lo suma con esta respuesta primitiva de que es el instinto de supervivencia. También es importante tener presente las técnicas de relajación. Esta, esta técnica puede ser por medio del diafragma. Todo esto alimenta la información que tengo que saber previamente para que cuando ocurra esto yo ya tenga toda esta información, porque justo no podemos como ver o identificar cuál va a ser nuestra reacción psicológica o cuál va a ser nuestro estado emocional cuando sucede este tipo de desastres
porque no lo estamos viviendo, porque no lo hemos vivido. ¿Sí me doy a entender? O sea, si en algún momento yo nada más era reactiva y funcionaba la parte más primitiva de mi cerebro y ya después pasaron, no sé, del 17 para acá, que en ese momento a lo mejor y yo era más reactiva y vuelvo a repetir lo mismo, funcionaba nada más la parte más primitiva de nuestro cerebro y lo que quería era sobrevivir. Este, y si a lo largo de estos 8 años yo ya me capacité, participé en los simulacros y eso, no me he expuesto ante una situación de este tipo, no he estado expuesta ante una situación de este tipo para saber cuál va a ser mi reacción. Entonces, lo primordial en este caso es importante la información y la capacitación para que se puedan formar estos esquemas cognitivos. Bueno. em, el siguiente paso y que seguramente ya, bueno, el siguiente paso que propongo y que seguramente ya lo han escuchado en otras ocasiones, es el hecho de tener un, un radio con baterías, linterna, documentos personales, a medida de lo posible. O sea que si yo tengo la costumbre de ya adjuntar mi información y tenerla en mi celular, perfecto. Si todo eso, bueno, por cualquier cosa que se robe en mi celular, lo que pase y que no sé utilizar la nube y bla, 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 bueno, yo lo tengo en una memoria. Bueno, no, a mí se me hace más fácil tenerlos de forma física. Y con esto, eh, hay recomendaciones, incluso por parte de Protección Civil, que tengamos una mochila de emergencia. Pero, bueno, y esta mochila debe de incluir agua, alimentos no perecederos, un botiquín, de primeros auxilios, ropa abrigadora o un cambio de ropa adicional, un kit de higiene personal, el radio, la linterna, las copias de mis documentos o una memoria con los mismos, tener dinero en efectivo, un silbato, pero no siempre vamos a estar en casa o no siempre vamos a cargar con esta mochila todo el tiempo o podemos tener dos mochilas, una en mi trabajo y una aquí, pero hay veces que no es posible, ¿no? Entonces, en dado caso de que no sea posible, a lo mejor tener mis documentos en mi celular o en una memoria, este, había escuchado comentarios que después del 17 mucha gente se guardaba 200 o 100 pesos en su, en esta funda del celular. Entonces, y sus tarjetas principales ya están en la funda del celular, pero por cualquier cosa, bueno, podemos hacer eso o hay plaquitas que también podemos mandar a grabar en donde donde podemos poner ahí si somos alérgicas a algo, si tenemos o qué tipo de sangre somos, si estamos consumiendo algún medicamento, si tenemos alguna enfermedad crónico-degenerativa, un número de emergencia, nuestro nombre completo, esto a medida de lo posible. Sé que a lo mejor, y que puede ser como por vanidad no tener aquí la placota, pero pues podemos utilizar una, este, una pulsera o hay mucha gente que se ha tatuado incluso su tipo de sangre, ¿no? O incluso como todas estas indicaciones, ¿no? Que eso también se me hace un muy buen tip. Mm, y también es importante tener presente que, que hablemos de estas situaciones, ¿no? Que lo hablemos con las personas con las que vivamos que pueden ser familiares, amistades, roomies, vecinos. Y yo sé que puede ser un poco desagradable, pero pues es importante delegar responsabilidades, ¿no? En casa, bueno, si tengo a mis animales de compañía, ¿quién los va a cuidar? ¿Cómo los vamos a sacar? Este, va- Tenemos que tener un punto de reunión y también, ¿no?
tener alimento, ¿no? O sea, si vamos a tener, si tenemos un animal de compañía, tener el alimento, ¿no? Y tener lo que necesita nuestro animal de compañía. Para las personas de la tercera edad, vaya, o las personas que tengan una enfermedad crónico-degenerativa y que necesiten de algún medicamento en específico, pues también es importante tenerlo ahí presente y saber cómo es que vamos a delegar responsabilidades para poder, actuar, ¿no? Para saber cómo es que vamos a actuar. Y que no es lo mismo que yo me esté preocupando por qué vamos a hacer y ahora cómo le vamos a hacer bueno, a mí solamente me toca sacar a mi gatita y sacar mi mochila y vaya, tener o hacer una lista de personas, lo que sea mi responsabilidad, a que, bueno, me tengo que preocupar por mi mamá, por mi papá, por mi hermana, por mi hermano, ¿sabes? Entonces es importante delegar responsabilidades y tener un punto de reunión. Me vienen muchas ideas. Una que definitivamente lo más importante de todo es estar informados, ¿no? O sea, con la información, pues ya podemos saber cómo actuar, ¿no? Ujú. O sea, podemos estar preparados ante dicen esta frase de esperar lo mejor, pero estar preparados para lo peor, ¿no? Entonces, bueno, siento que la información, esa es la clave fundamental. Sin embargo, también quería compartirles una experiencia que tuve, o sea, que también, regresando a lo de la pedagogía, em, cuando tenía, no sé, estaba en la preparatoria, hablamos justo de los sismos, ¿no? En geografía. Y yo, la verdad, nunca había estado preocupada por que sucediera, ¿no? O sea, como que nunca se me había transmitido ese miedo, ¿no? Afortunadamente a mis papás no les fue tan mal en el 85, ¿no? Otra vez hablamos de contextos, ¿no? Pero este profesor, me acuerdo que nos dijo, bueno, pues esténse preparados porque se viene en algún momento, así como, no, es más, hasta puedo decir que habrá dicho, en estos 10 años que siguen, vendrá un terremoto peor que el del 85, ¿no? Y entonces a partir de ahí yo ya dije, no, pues no puede ser, ¿no? O sea, ¿qué es qué voy a esperar, ¿no? Entonces también a veces siento que como que tener información también te puede generar pues estrés, ¿no? O ansiedad. Esa es una. Pero justo como manejar la información a nuestro favor, ¿no? Y la otra idea que se me viene es justo esto que hablábamos al principio del piso de desigualdad, ¿no? Que a lo mejor hay gente que no tiene acceso a la información, ¿no? Para empezar, Ujú, y por cualquier situación. Eh, y también esta parte de que a lo mejor una persona está viviendo violencia en su casa, ¿no? Y que no sería prioridad para esa persona tener esta maleta o tampoco no sé, si no tienes los recursos para conseguir un radio. No, no sé, ujú, ujú. o sea, hay muchas variantes, mucho contexto y lo que pienso, o sea, que sí, afortunadamente los que tenemos esta capacidad, pues que lo cumplamos, ¿no? Que a lo mejor así como en sociedad, esto bajará el peso de los efectos negativos, ¿no? Que Ujú, pueda ujú. tener después de un desastre. Sin embargo, no hay que olvidar a estas Bueno, personas, quiero ¿no? hacer como un comentario de esto que acabas Adelante. de compartir sobre, bueno, las personas que no tengan el acceso a la información o que no tengan, o que no sean una prioridad, ¿no? El hecho de armar una mochila, porque, vaya, eh, es importante tener presente que la mayor parte de la población mexicana pertenece a la clase social media baja.
Entonces, por lo tanto, los recursos se van a ocupar para sostener la vida cotidiana, ¿no? O sea, el hecho de que compremos algo adicional puede ser un lujo, un privilegio, ¿no? Algo que puede estar fuera de de su alcance. En el momento inmediato podemos, las personas que podemos tener la capacidad de poder hacerlo, pues vaya, podemos pensar, ¿no? En otras personas o tener un recurso adicional de esto va a ser para ayudar a personas vulnerables o a mi vecino, lo que sea, en el momento inmediato, ¿no? Pero si desde ahorita yo ya estoy viendo como ciertas deficiencias, o puedo armar otra mochila adicional, o desde ahorita, pues, qué bueno que lo compartes, cómo es que puedo, este, o qué cosas, o qué me invitan a hacer, o a poder acompañar desde ahorita a estas personas y que no tengan que pasar un evento Como catastrófico. también este papel que juega la comunidad, ¿no? Y el apoyo colectivo, que si algo mejor, como comentas, algunos no tienen estos recursos para tener la maleta, ¿no? O sea, que pues que en comunidad podamos como apoyarnos también, ¿no? A la medida de lo posible. Entonces, ¿qué papel juega la comunidad y el apoyo colectivo en la construcción de resiliencia? Pues, juega un papel muy importante porque pues nosotras y nosotros los mexicanos, ahí me escuché como diputada, pero no, no lo hagan. Este, bueno, nos caracterizamos como por ser muy solidarias, por ser personas muy solidarias que se van a organizar ante una situación adversa de manera inmediata. O sea, claro ejemplo, y volvemos a retomar lo mismo, no fue un fenómeno natural, sin embargo, sí fue un desastre. El evento que hubo en Iztapalapa, en donde se organizaron tanto la comunidad estudiantil de diferentes instituciones públicas y tanto organizaciones, colectivos, cooperativas, para poder atender las necesidades y cubrir las necesidades básicas de las personas que están vulnerables en este momento. Y aquí, ojo, aquí ya estamos participando o estamos ejerciendo uno de los puntos que anteriormente te había hecho saber que es parte de los primeros auxilios psicológicos, cubrir las necesidades básicas. Entonces, hubo una recaudación de víveres, de medicamentos, hubo muchas personas voluntarias para poder llevar alimento y hay una organización, entonces juega un papel muy importante y quiero hacer una pequeña ilustración basándome en un artículo de la Gaceta de la UNAM, en donde justo en la conmemoración del 40 aniversario del temblor del 85, en ese entonces en el Distrito Federal, hoy en día la CDMX, menciona que este tipo de fenómenos evidencian las vulnerabilidades sociales acumuladas por décadas de desigualdad, corrupción, precariedad, y de lo cual surge el apoyo colectivo. Entonces, justo lo que pasó en Iztapalapa, eh, o sea, como tal nos organizamos, ¿no? Nos organizamos y pues sí, nos apoyamos entre nosotras y nosotros. Te hago llegar el artículo para que lo compartas. Sí, lo compartimos en los comentarios, se los vamos a dejar ahí para que lo puedan ver nuestros oyentes. Y justo eh, esta historia, o sea, pues, no estuvimos ahí, pero bueno, de historia que hemos estudiado, ¿no? Y lecturas. Sé quien realmente en el 85, ¿no? Salió a sacar
cuerpos a ayudar a la gente, ¿no? Pues, fuimos las personas de a pie, ¿no? O sea, no fue de que, digo, no le estoy quitando méritos al a las instancias gubernamentales, ¿no? Pues estuvieron los hospitales saturados, demás, ¿no? Pero realmente quienes estuvieron en ese momento, o sea, no, era otro contexto totalmente, ¿no? No había internet, no había muchas cosas facilitadoras que ahora tenemos, ¿no? Que hubo, por ejemplo, en el 17, ¿no? Que también en el 17 quienes estaban sacando piedras éramos las personas, ¿no? Quienes estaban llevando víveres eran las personas, ¿no? O sea, los ciudadanos de México, que afortunadamente creo que tenemos pues no sé si como esta condición, no sé cómo llamarla, pero de apoyo, ¿no? O sea, que si alguien lo necesita, ahí estamos, ¿no? O sea, y lo mismo está sucediendo con Iztapalapa, ¿no? Quienes llegaron a ayudar fueron las personas. La Cruz Roja, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil son, además de las personas de a pie, ¿no? Son los verdaderos actores y héroes, ¿no? De estas historias, ¿no? Ujú. Trágicas que hemos vivido en nuestro país, desafortunadamente, ¿no? Sí. Bueno, los topos, por ejemplo, los topos no existían, ¿no? En el 85, los topos se crearon en el 85, eran personas que se metieron, ¿no? Y que después ya se capacitaron y y son reconocidos, mundialmente, ¿no? Los llaman cuando suceden fenómenos naturales en otros países, ¿no? O no, ni siquiera los llaman, van ellos, ¿no? O Ujú, sea, ujú. como Pues se esta- involucran, o sea, es tanto el involucramiento que con sus recursos y con, vaya, con apoyo de las mismas comunidades alternas, pues pueden ejercer esa acción de voluntariado, ¿no? sí, exactamente, ¿no? Y que a pesar de las deficiencias que tenemos todos los mexicanos económicas o de recursos, pues ahí estamos, ¿no? Echándole. Bueno, las mujeres que llevan las tortas a las, Los ¿cómo se llama? hospitales. No, al tren, Ok. Ah, ya. a la vez, Este, pero ellas, ¿no? O sea, todo es gente, ¿no? O sea, es gente que a lo e mejor, incluso, o sea, si tú vas a esa comunidad, o sea, si tú vas a ir a ese sitio de Veracruz en donde se encuentran ellas, y si tú en el camino dices, oye, dónde están estas mujeres? Ay, no se me viene a la mente. ¿Dónde están estas mujeres? ¿O dónde se ubican? Y la gente de la comunidad te dice, ah, vas a ir para allá, ah, ten tanto de arroz, ah, ten tanto de frijol. O sea, la misma comunidad acerca los víveres, acerca el alimento para que se realice y ellas vayan. Bueno, ellas, las patronas, las ya, patronas, ándale, las ¿dónde patronas. están las patronas? Ajá. Y Ujú. entonces, vaya, la gente de la comunidad también sostiene a las patronas y la gente que los va a visitar sostiene a las patronas y pues sí, o sea, es un grupo creado por ellas con base en las necesidades que están en ese momento. Que tampoco necesariamente ellas les sobra, ¿no? El recurso, ¿no? Y a pesar de eso, Y aparte tienen que cubrir sus necesidades, ¿no? ajá. O, Básicas, o tanto lo, de o sea, trabajo. ajá, sí, exactamente. Básicas y a qué hora, o sea, de tiempo, de recurso económico, de esfuerzo Ujú, físico. ujú, ujú. Y, y perdón que te interrumpí, pero, o sea, esto es como muy tangible en este grupo de mujeres. Otra vez cuidadoras, ¿no? Mujeres cuidadoras. Y lo mismo sucede cuando hay fenómenos, hay desastres causados por fenómenos naturales, ¿no? Igual no, las personas que están ahí ayudando igual tampoco no es que no estén pasando por el mismo Ujú. desastre.
Por ejemplo, los de los sismos, ¿no? Sí, no, no También, son inherentes, ¿no? ajá, o sea, vivimos eso mismo, ¿no? Y ahí estuvimos, pues sí, o sea, la colectividad en México creo que es un atributo muy fuerte, ¿no? Que tenemos y que deberíamos no perder, pero sin disculpar las deficiencias de otros grupos, ¿no? Ujú, 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 ujú. Sí, Eso. y Ujú. que también, o sea, las personas que ayudan o las personas que colaboran en un desastre, al estar en ese contexto, pues tienen la visión de la magnitud de lo que causó el desastre, ¿no? eh, hace poco en estos días vi no sé si ubican a Ruido Social, aquí ya voy a hacer un comercial, a Eva Bernstein, que ella tiene su canal de YouTube de Ruido Social y entrevista a las personas cercanas al desastre en Iztapalapa. Y me gustó mucho, o sea, de por sí me gustó mucho su entrevista, pero justo hace esta connotación a que pues no todo se documenta, no todo se visibiliza. Y si se visibiliza tiene un propósito diferente al hecho de, de ayudar, de atender. Los medios, ¿no? Que también juegan un papel muy importante, en cuanto a la información, o sea, retomando la parte de la información, ¿no? Que cuál es la información al acceso de todos los medios masivos, ¿no? Entonces, pues sí, justo no se documenta todo, no se, o sea, se ve lo que los medios o que el grupo del poder quiere que veamos, ¿no? O sea, hay cosas, es más, o sea, yo pienso que hay cosas que igual les gustaría esconder, por ejemplo, esta tragedia de Iztapalapa, ¿no? O sea, pero, pero no se puede esconder porque está a la vista de todos, ¿no? Bueno, estuvo a la vista de Ujú, todos. ujú, ujú. Y esto también, pues, se ha transformado mucho por el acceso a los celulares, ¿no? Con cámara, que me Ah, parece que el número es como más del 90% de la población de la Ciudad de México cuenta con un celular con cámara e internet, ¿no? O sea, ujú. ya sí somos, En comparación con el suceso del 85 es completamente diferente. Entonces, 40 años después, ya podemos ver lo documentado de manera inmediata, ¿no? Y que incluso en este caso, Eva se tardó una semana, ¿no? Por ejemplo. Entonces, entrevista a una señora en donde dice, yo ayudé a 4 personas que estaban muy graves, que yo las quería que yo las quería llevar al hospital. Su pareja tiene el recurso, tiene una camioneta, suben a estas 4 personas y en el camino fallecen. Y ya después ella ve las noticias en ese momento y dice, no, ha fallecido una persona. Y dice, pero es que yo aquí llevaba 4 y lamentablemente fallecieron. ¿Por qué no los contaron? ¿No? Y entonces pues empiezas como a preguntarte, pues en realidad, cuántas muertes ya hay, ¿no? Lamentablemente, y que justo cuántas personas que estaban en situación de calle, pues a lo mejor justo son invisibilizadas y no sabemos en dónde están, ¿no? No sabemos qué está pasando. ¿No? y porque justo sucedió en esta zona que pues es una zona de conflicto, ¿no? Y en donde viven muchas personas en situación de calle, ¿no? Y son invisibles, ¿no? Y regresamos al contexto y al contexto de la resiliencia o de la adaptación, ¿no? O sea, estas personas, pues, si no tenían, o sea, vivían en la calle sus recursos, ¿no? ¿Y quién las está contando? ¿Quién las está visibilizando? ¿No? Entonces, se quedan en el olvido. Qué desafortunado es esto, ¿no? Mm, que, que no deberíamos de olvidar a nadie y no deberíamos de dejar a nadie atrás, ¿no? O Y sea, que por eso, ajá, podemos o existen ya estos medios para justo no olvidar, ¿no? para Exacto. documentarlo.
No, no olvidemos. Diversos estudios señalan que las mujeres suelen experimentar mayores impactos emocionales y económicos tras desastres. ¿Cómo influye el género en la capacidad de afrontar y recuperarse? No tendría como por qué influir. Sin embargo, como los roles de género son un constructo social, pues influyen, ¿no? El hecho de que hay emociones y acciones socialmente aceptadas. Y aquí vamos a retomar un poquito de lo que ya hemos hablado anteriormente, ¿no? Que a nosotros las mujeres nos caracterizan con ciertas eh, herramientas, como con ciertas formas de accionar y que ya es natural, ¿no? Y, y justo, o sea, la resiliencia o más bien la adaptación al cambio, pues tendría que estar sostenida por muchas personas, independientemente de que haya una información o una capacitación previa, porque hemos compartido que no todas las mujeres pueden tener acceso a las mismas. Pero pues es importante tener una red de apoyo, ¿no? Una red de apoyo y una visibilización constante ante la normativa, ante lo que se nos dice que está bien y visibilizar y tener presente que las mujeres ante un desastre natural podemos llegar a tener dobles jornadas laborales, ¿no? Y esto puede desencadenar trastornos emocionales. Estrés postraumático, ansiedad, depresión, el síndrome del cuidador, o sea, muchas cosas por el hecho de cumplir dobles jornadas laborales. Entonces, mm, para las personas que no tengan una perspectiva de género y no tienen por qué ser, no tienen por qué tener una postura feminista, es importante que tengan presente que nosotras vamos a tener desigualdades sociales y vamos a tener no biológicas, sino desigualdades sociales en cuanto a la capacidad de adaptarnos ante una situación adversa. To- de todos estos, ¿cómo los llamas? O sea, como de estrés postraumático, Los trastornos emocionales. los trastornos emocionales, más o menos tengo identificados todos, pero el síndrome del cuidador, El síndrome del cuidador. ¿de qué se trata ese síndrome? De que por el hecho de ser una cuidadora primaria, porque la mayor parte de las mujeres regresamos a cuidar a las personas vulnerables, este, vaya, somos parte del círculo o somos la cuidadora primaria y entonces todas las responsabilidades nos van o sea, nos van a caer a nosotras y ya no vamos a tener cómo cuidarnos a nosotras mismas. Entonces hay un dicho coloquial en donde dice, ay, es que la cuidaba se fue más pronto que la persona que estaba enferma. Entonces sí, porque se olvida, o sea, por estar cuidando, por ir a los hospitales, por estar en casa cuidando a la persona enferma, por tener a hijos y por tener a hijos, por cuidar a la persona enferma, porque el hecho de que seamos amas de casa o el hecho de que seamos mamás o el hecho de que seamos mujeres, se nos atañen estas responsabilidades de cuidado y entonces podemos llegar no solamente a ser las mamás, sino a ser las cuidadoras en los hospitales, a informar a la familia y a sostener emocionalmente a la persona que se encuentra en el hospital si es que está consciente. Y entonces, ¿dónde quedan nuestras 8 horas de sueño? ¿Dónde quedan nuestras 3 comidas al día? ¿Dónde queda
vaya, nuestras necesidades cubiertas en donde están, llevamos agua, llevamos un snack, tenemos dinero para los pasajes, este, vaya, como que hay como muchas cositas que alimentan se le llama síndrome del cuidador, pero es el hecho de que yo esté en una situación muy, muy estresante en donde tenga sentimientos de insuficiencia y donde ya no sepa qué, o sea, qué hacer, ¿no? Donde yo diga, es que si la otra persona se pone grave, ay, es que yo no estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Ah, es que yo no estoy poniendo mi 100% o mi 200%, ¿no? Entonces hace que yo me orille hacia el abandono conmigo y que no me, pues sí, o sea, que no me ponga atención. ¿Quién cuida al cuidador, no? Entonces, y justo también, o sea, no es solamente en desastres, ¿no? Causados por fenómenos naturales, sino también, pues, en situaciones normales, ¿no? De la vida, ¿no? O sea, que ahí tenga un paciente, un familiar enfermo, ¿no? Y nos quitamos del centro a las personas, ¿no? O sea, como, porque tampoco no hay otro recurso para que alguien más cuide, ¿no? Y siempre termina siendo, pues la hija, la mamá, la hermana, La la nieta, nieta, ajá, ¿no? La sobrina, o sea, siempre recae en una mujer, ¿no? ajá, Bueno, o estoy la persona generalizando. que se dedique a eso, ¿no? La Ah, sí, enfermera. ajá, los cuidadores que también, ¿no? ¿Y qué retos, justo, bueno, hablando de mujeres cuidadoras y del síndrome del cuidador, qué retos específicos, identificas tú que enfrentan las mujeres cuidadoras o que viven en situaciones de violencia y cómo pueden abordarse esto desde la prevención? Esto que comentábamos hace un momento, todo esto, puede padecer de agotamiento físico, emocional, mental, aislamiento, ¿no? Aislamiento de, bueno, nada, tú te quedas aquí y tu tarea es ir al hospital, casa y pues, ¿qué más puedes pedir, ¿no? Por ejemplo, la normalización de la violencia, violencia física, económica, emocional, psicológica, responsabilidades desproporcionadas, eh, o sea, estos son como los puntos importantes. Ahora, la prevención, vamos a repetir un punto que ya habíamos compartido anteriormente, que es tener redes de apoyo y comunicación a medida de lo posible con estas redes de apoyo. Si se puede, atención psicológica, si se puede, acompañamiento psicológico. Eh, ya ahí te los voy a compartir. Hazme una lista de todo lo que te tengo que compartir. Por parte de la Facultad de Iztacala hay un canal en YouTube que se llama Pieji y ahí suben cursos, incluso los cursos que yo he tomado, ahí los suben, conferencias, conversatorios, seminarios con perspectiva de género. Entonces, yo sé que muchas personas no van a estar al alcance de una atención psicológica, pero sí pueden, a medida de lo posible, porque pues también involucra estar en internet, involucra un gasto adicional en dado caso de que todas las mujeres no tengamos acceso a un taller de autoestima. ¿M? Que ahí podemos encontrar. Otro canal que me gusta mucho es este, el del Museo de la Mujer. Ahí también suelen subir muchas conferencias. Este, es lo que puedo compartir en este momento. No, no recomiendo libros porque pues no todas las personas podemos tener eh,
vaya, como este tiempo y este espacio como para leerlo, para hacer nuestras anotaciones. Entonces, tomando en cuenta que el celular lo tenemos a la mano, pues, pues podemos a ir viendo, escuchando, este, vaya, buscar un podcast o algo así. Un libro también nos puede servir de mucho para este tipo de situaciones, en dado caso de que no tengamos atención psicológica. Si tenemos atención psicológica, complementarlo con esto, pues nos puede ayudar a seguir alimentando las herramientas que podemos ir adquiriendo. Y con esto, pues quiero abrir este paréntesis a alimentar a nuestro algoritmo, ¿no? A tener una psicoeducación, ¿no? Desde nosotras sin que vaya, sin a lo mejor, si no tenemos este alcance de un acompañamiento psicológico, verlo de qué forma lo podemos hacer de una forma autodidacta. Y como un punto muy fundamental es priorizarnos, ¿no? Y esto nos lo enseñan o sea, nos lo enseñan y lo quiero compartir en estos cursos de capacitación de protección civil, de cada vez que tú vas a ayudar a una tercera persona, es importante que en el lugar en donde se encuentra la persona en un estado vulnerable. Vulnerable me refiero a se encuentra con un pedazo de concreto encima, que se encuentra herida, con la sangre expuesta, con el hueso expuesto, o sea, eso me refiero con vulnerable. Y que el sitio en donde esté esta persona también yo no corra peligro, que si está con la sangre expuesta, bueno, tratar de pues no tocarlo por aquello de infecciones de transmisión sanguínea, vaya, este, bueno, a lo mejor no tengo la fuerza suficiente o incluso no sé, o sea, no sé las condiciones médicas en las que se encuentra la persona. Y si también, ¿no? Si también yo tengo eh, vaya, este proceso o esta capacidad emocional para poder atender ese tipo de crisis. Justo esa es la clave. O sea, priorizarnos y vernos, ¿no? No dejar de, de quitarnos o sea, nuestro punto es que nosotros sigamos estando bien, ¿no? Salvaguardar nuestra integridad, ¿no? O sea, como justo nos compartes que en los cursos de primeros auxilios, ¿no? O sea, primero eres tú y luego ya la persona que tú tratas de ayudar, ¿no? O que vas a ayudar. O sea, si por ejemplo está en una situación en la que hay agua y hay un cable tirado, pues no puedes acercarte, ¿no? O sea, lo que puedes hacer es llamar y pedir que vengan los servicios de emergencia. Creo que esto también aplica en todos los casos, ¿no? O en todas las situaciones de vida. Si tú tienes la capacidad de ayudar, pues puedes ayudar. Si no, o sea, es más perjudicial, ¿no? O sea, como em, también estaba pensando ahorita en lo que decíamos, que a lo mejor es un poco contradictorio de lo de la comunidad y que se acerque, que también viven esta misma experiencia, ¿no? Pero también no dejar de vernos, ¿no? O sea, no dejar de tener el foco en nosotros y en nuestra integridad, porque al final, pues si no, no avanza, ¿no? O sea, no puedes ayudar Ujú. tampoco. No puedes Sí, dar lo que no tienes. Ajá. o no verlo como algo estáctico, ¿no? O sea, si yo no puedo ayudar ahorita, bueno, veo de qué forma a lo mejor me puedo contener y si tengo esta capacidad o si quiero ayudar o si me está invitando el entorno a hacerlo, pues ver de qué forma lo puedo hacer, o sea, recuperándome, ¿no? O sea, más allá de verlo como algo inmediato, verlo como algo que puede ser dinámico de, bueno, ahorita no puedo, pero voy a atenderme y regreso. O sea, pero a lo mejor esto no puede aplicar ante una situación como inmediata, ¿no? Una situación de emergencia. A lo mejor esto lo puedo aplicar, este, cuando, no sé, bueno, no puedo ayudar en estos momentos, no puedo salir de casa,
siento mucha ansiedad, me siento mal, ¿no? Estoy teniendo pesadillas, pero lo que sí puedo hacer es, bueno, voy a armar una despensa e ir a un centro de O sea, acopio. hemos hablado ahorita del rol o sea, del rol que nos han impuesto como mujeres, de las situaciones que pues vivimos como mujeres, ¿no? De estas violencias, de estas contradicciones que están puestas sobre nosotras, ¿no? De estas imposiciones, ¿no? Que ya tenemos solamente por ser mujeres. Pero ahora quiero hablar como un poco de los hombres y de tu formación, esta parte de las nuevas masculinidades, ¿no? Que llamas. Una, quisiera que nos definieras un poco qué son estas nuevas masculinidades, o sea, antes de que me respondas la pregunta que te voy a hacer, o sea, como que nos expliques de qué se trata. Y la pregunta es, ¿cómo se pueden integrar estas nuevas masculinidades en la construcción de una no resiliencia, de una adaptación ante situaciones adversas, colectiva y equitativa? Por ejemplo, en las paternidades. Para hablar de nuevas masculinidades es necesario hablar de qué es una masculinidad tradicional, ¿no? Entonces, pues la masculinidad tradicional se caracteriza por ejercer dominancia, emoción contenida, agresividad, respuesta basada en la violencia, sexualidad activa. La persona masculina es proveedora, sigue metáforas de la energía masculina y femenina. Está dada por roles establecidos. Lo masculino se define en tanto a su opuesto, o sea, todo lo que es opuesto es masculino. Constantemente los hombres tienden a justificar su masculinidad. Y en cambio, las nuevas masculinidades tienen como propósito erradicar la violencia de género, visibilizar los privilegios y cuestionarlos, erradicar la masculinidad tradicional, o sea, todo lo anterior. No existe una masculinidad única, existen muchas. Tiene que haber una reflexión del sentimiento de las personas y al ejercer la violencia. Tiene que desafiar los roles de género. Hay una deconstrucción de estereotipos establecidos. Hay una igualación a los derechos. Hay una diversidad de expresión de diversas masculinidades. Esto es un poco del punto anterior que les estaba compartiendo. Tienen que tener acceso a la salud mental, la expresión de sus emociones y unas relaciones más justas. Esto es lo que, bueno, desde mi perspectiva, desde lo que he aprendido en la teoría, es lo que atañe a a las nuevas masculinidades. Ahora, eh, por eso es importante un autocuestionamiento, una visibilización de los privilegios, que es esto que les estaba compartiendo anteriormente, que atañe a una masculinidad tradicional, al hecho de permitirse sentir y encontrar entornos en donde validen esas emociones, ¿no? Porque no en todos los contextos esas emociones son validadas. Si yo quiero saludar o quiero abrazar a mi amigo, yo hombre quiero abrazar a mi amigo, pues justo se me atañe como una persona que es, que le gustan los hombres, ¿no? Y entonces puede haber ahí un insulto misógino. Entonces es por eso que es importante tener una psicoeducación, eh, buscar cursos a medida de lo posible, lecturas, videos, podcasts, seguir páginas en Instagram, lecturas. Ya hay como mucha información que podemos tener a la mano. Ahora, esto que me comentabas de cómo lo podemos también ligar a las paternidades o paternidades más saludables, más presentes, pues primero que la persona pues sea responsable, ¿no? O sea, que el padre sea responsable, ¿no? Que quiere estar presente.
y que también tenga la visibilización de que al vivir o al tener, o sea, porque puede ser padre autónomo, así como puede haber madres autónomas, puede ser padre autónomo y los cuidados pues van a recaer en él. Sin embargo, aquí tocamos, vamos a tocar un punto muy importante porque no es lo mismo ser un padre autónomo que ser una madre autónoma. A una madre autónoma ya se dan por hecho ciertas obligaciones y a un padre autónomo se acerca a la red de apoyo, o sea, y en este caso las mujeres, la hermana, la mamá, la cuñada, o si es un padre que decidió adoptar o decidió por cualquier cosa, no está la mamá cerca, vaya, se tiene que hacer cargo del cuidado de la bebé, del bebé. Y están presentes, ¿no? Otras mujeres en la mayoría de los casos. Pero justo desde una paternidad saludable, pues también como cuestionar estos comentarios hacia sus responsabilidades que pueden tener una connotación romántica, de, ay, qué bonito que el papá, y esto yo lo veo, bueno, yo no lo dije anteriormente, pero soy ciclista y yo lo veo luego en los paseos en Reforma o veo como la gente que va en zonas de alto poder adquisitivo como Polanco, la del Valle, Coyoacán, donde los papás van caminando o van corriendo o en el paseo ciclista en Reforma con su niño en la carriola y se romantiza esa responsabilidad, ¿no? Se enaltece. Entonces aquí es importante cuestionarnos nosotras o nosotros quienes hacemos ese comentario de, oye, ¿y qué pasaría si fuera mujer? Oye, ¿qué pasaría? O sea, si en vez de eso, pues estuviera la tía, la persona la persona del empleo doméstico, la persona que se encarga del empleo doméstico, o sea, como por qué, ¿no? O sea, como por qué lo romantizamos, ¿no? Y que también ellos también puedan tener como esta connotación en dado caso de que les hagan un comentario. Y esto va ligado al autocuestionamiento. Entonces, que tengan presente que hay una responsabilidad compartida y que los cuidados no solamente tienen que recaer en una sola persona. Y entonces, ya definiendo todo esto que son las masculinidades nuevas, las nuevas masculinidades, perdón, ¿cómo, cómo crees que estas nuevas masculinidades se puedan intervenir en la construcción de de la adaptabilidad colectiva? O sea, ¿cómo ellos van a poder participar? O sea, no solo como padres, sino como entes sociales, ¿no? Pues siento que es importante tener presente que no todas las responsabilidades, no todos los cuidados tienen que recaer en un solo género y en una sola persona. Siento que eso es lo primordial, que son corresponsabilidades, que son responsabilidades compartidas, que justo los cuidados no tienen por qué tener un género en específico. Siento que esa es la base fundamental. Bueno, cambiando ahora un poquito de tema, me voy a ir hacia los impactos emocionales específicamente de la alerta sísmica. La alerta sísmica a la que todos le, le tememos, ¿no? O sea, el sonido. Em, estudios sobre traumas han mostrado que los sonidos pueden reactivar memorias dolorosas, ¿no? En México, ¿qué impacto psicológico has observado con la alerta sísmica? ¿Y qué herramientas recomiendas para manejar esta ansiedad que provoca escuchar la alerta sísmica? Siento que hay cosas en las que no podemos como intervenir, sino aquí lo importante es saber cómo vamos a actuar. Porque, o sea, sí podemos intervenir como a través de terapia, a través de un acompañamiento psicológico,
para o sea, de qué forma podemos como exponernos ante esa situación incómoda y que ese estímulo ya no sea tan agravante, pero en dado caso de que yo no esté en un acompañamiento psicológico, es necesario aceptar que el sonido tiene una connotación de alerta, porque el sonido es para que te muevas, es para que actives, es para que ¿no? Tus herramientas de afrontamiento reaccionen en ese momento. Entonces, por eso te decía que hay cosas que no podemos cambiar del todo, pero sí intervenir al respecto. Entonces, justo, ¿no? Es inevitable que podamos interrumpir un simulacro, ¿no? A menos de que tengamos estos, vaya, audífonos de cancelación de ruido, pero, pero si no tenemos los recursos, pues es sí un poquito inevitable, ¿no? Y es inevitable el simulacro porque se realiza como modo de prevención en fechas en donde no ocurrió un sismo o es un evento conmemorativo y que se lleva a cabo el día que ocurrió porque pues es una ceremonia hasta cierto punto, ¿no? Como para tener esta memoria histórica de las personas que ya no están aquí y y si las personas que lo vivieron, cómo lo vivieron, ¿no? Como hacer una recapitulación y ver, ¿no? Hacer una comparación de cómo estamos ahora. Eh, de forma como inmediata, podemos trabajar con técnicas diafragmáticas de respiración, como lo había comentado anteriormente. Siento que puedo trabajar con mi propio miedo y puedo utilizar un ejercicio que les comparto mucho a mis consultantes y tengo en mis redes sociales. Bueno, que seguramente las diremos más adelante. Y ese ejercicio se llama hacer tierra en español. En inglés es grounding. Este ejercicio vaya, muchos colegas lo utilizan y este ejercicio lo puedo utilizar en el momento en el que está sonando la alerta con la intención de hacer tierra. Sí, a medida de lo posible, porque en ese momento pues también voy a estar al pendiente de qué es lo que tengo que hacer, de ensayar, bla, bla, bla. Pero justo como a medida de lo posible, o antes, si es que a participar, o si es que yo voy a saber que va a ocurrir el simulacro, o incluso después, o antes y después, como yo lo necesito ocupar. Entonces vamos a utilizar los cinco sentidos y en el inter, algo que yo sumo es la respiración diafragmática en cuatro tiempos. Entonces voy a mirar cinco cosas que estén a mi alrededor, voy a tocar cuatro cosas, a escuchar tres cosas. Escuchar me puedo referir a que yo misma pueda crear ese sonido. Voy a oler dos cosas y voy a saborear una. Y en el inter de cada ejercicio puedo hacer una respiración diafragmática en cuatro tiempos. Entonces, pueden ser sí, un ejercicio, una respiración, un ejercicio, una respiración. O sea, no sé si me doy a entender. Esa es como Ese es como el ejercicio próximo, antes o después, y a medida de lo posible durante. ¿Por qué a medida de lo posible? Porque durante, pues yo voy a estar al pendiente de cómo es que tengo que reaccionar, porque estoy simulando algo, ¿no? Estoy simulando un evento. Entonces, y que incluso aquí puedo tener presente que esto es como un poco de la respuesta de preguntas anteriores, de hacer un checklist de qué es lo que tengo que hacer y tacharlo cada vez que lo haga. Pero justo como voy a estar ocupada o haciendo mi checklist o poniendo atención en cuáles son las cosas en las que tengo que hacer, pues muy difícilmente voy a hacer grounding. Pero, pues puedo trabajar con ese miedo en ese momento. Si estoy en un simulacro, pues sí puedo dejar como las cosas
que tengo que hacer aparte con la intención de atenderme, tomando en cuenta que es un simulacro. Y tener presente las herramientas que sí tengo. Si yo ya me estoy capacitando, si yo ya vi videos, si yo ya tengo todos mis documentos en una memoria, si yo ya he hablado con mis amistades, con mis familiares, con mis roomies, pues eso va a alimentar, como lo dije anteriormente, mi sentido de control y va a contraponer esta incertidumbre que yo voy a sentir. Entonces, siento que es importante validar el conocimiento que yo estoy adquiriendo y este puede ser un momento para poner en práctica o para poder tener presente si es que estos esquemas cognitivos ya están cumpliendo su función. Es- Y justo esa es la prevención, ¿no? El poder de la prevención, ¿no? Que es como el sentirte seguro, porque ya sabes pues que al final, aunque pase lo peor, o sea, estás preparado, ¿no? Para. Ujú, ujú. Y sí, este ejercicio que también me parece que no sé, o sea, que puede ser muy parejo para todos, ¿no? O sea, que todo, bueno, eh, digo, si tienes algún otro, como físico, ¿no? O sea, que no puedas ver o algo así, Ajá, ajá, que no tengas ajá, como alguna condición física que te pueda limitar a hacer este ejercicio, ¿no? ajá, hacer ese ejercicio, pero si no, creo que todos, o sea, todas las personas podríamos tener pues Esta esta facilidad herramienta. Ajá. de hacerlo, ¿no? Esta herramienta y esta, interseccional, ¿no? Esta herramienta, pues. Ujú. Ajá, o podemos adaptarlo de acuerdo a las condiciones en las que tengamos, ¿no? ¿Qué papel juegan los espacios comunitarios como redes de apoyo vecinal en la construcción de la resiliencia? Juegan un papel muy importante, ¿no? Como lo mencionamos anteriormente en los ejemplos más cercanos, acercan los recursos, generan empatía, fortalecen la confianza y con ello puede haber una mejor adaptación al cambio, ¿no? Podemos estar pasando por un sentimiento de desolación y gracias a que, no sé, la gente se acerca a darme una torta, un café, ya me puedo sentir visible para otras personas, importante para otras personas. Trasladando esto, pero ya a particular al entorno familiar, este, y hablando de prevención, ¿nos podrías compartir tres acciones básicas para cualquier familia para, o sea, bueno, ya hemos hablado de varias, pero que me enumeres ahorita tres, las básicas, ¿no? Las que son esenciales para fortalecer su capacidad de respuesta emocional y práctica. Eh, Informarme, y aquí quiero agregarle dos puntos, no quiero que este sea otro punto de los tres que me diste. Informarme, hablarlo, capacitarme. Otro punto siento que sería delegar responsabilidades y tener un punto de reunión. Ya para terminar la entrevista, este, ¿qué mensaje dejarías tú, Carmen Fidencio, a las autoridades y a la ciudadanía para avanzar hacia una resiliencia con equidad de género en la Ciudad de México? Siento que la ciudadanía sería un poco transgresor de mi parte, porque si tocamos este tema de interseccionalidad, pues no todas las personas vamos a tener las mismas herramientas y condiciones, ¿no? Incluso no todas las personas van a poder ver, para empezar, este video, ¿no? Entonces, siento que puede ser hasta cierto punto transgresor porque, pues, ¿quién soy yo como para decirte qué hacer, ¿no? Sin embargo,
a un estado siento que sí, ¿no? Porque un estado si tiene las condiciones tanto de políticas públicas como las condiciones monetarias, como el tiempo, porque ese es su trabajo, y vaya, los medios, ¿no? Entonces, para empezar, siento que es importante que se apliquen las políticas públicas que ya hay, ¿no? Eh, con y sin perspectiva de género, pero tomando en cuenta que nos atañe más la perspectiva de género, pues ya hay una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Sin embargo, solamente está trazada en papel. Y también te la quiero compartir. Y no se aplica por una mala administración impunida. En 1980, y aquí voy a hacer un comentario histórico, México entra a la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Eh, Entra México, Nicaragua, Panamá, como algunos ejemplos de algunos países, pero desde 1980 al 1981 no hicimos nada. Sin embargo, o sea, la CEDAW dijo, ¿qué pasó México? ¿Qué está pasando? Y hasta en el 2011 fue que México se ve obligado a cumplir como instrumento legal del más alto nivel esta, o sea, lo que se platicó en esta convención, que justo es la perspectiva de género. Entonces estamos en pañales. Entonces, tomando en cuenta esto, pues sí, estamos muy, muy atrasados. Entonces, hoy, como ya estamos muy atrasados y como pues nos surge que todas las personas en todas las instituciones gubernamentales, que en todas las instituciones académicas, que en todos los trabajos se hable de una perspectiva de género, lo que se ve hoy en día es el pago de una cuota de una perspectiva de género, ¿no? O sea, pareciera que, a ver, vamos a hablar de que en una institución haya igualdad haya la misma cantidad de hombres y la misma cantidad de mujeres, porque así ya lo está marcando, ¿no? El Estado, ¿no? Porque así ya nos está exigiendo la CEDAW, porque ya estamos muy atrasados al respecto. Entonces, desde el 2011 a la fecha, estamos haciendo un trabajo que tenemos rezagado desde 1980. Entonces, es importante que se hable de perspectiva de género porque ya estamos atrasados en México. Pues sí, estamos atrasados. Entonces, o sea, de que ya se está poniendo en corriente en cuanto a lo teórico, se está poniendo en corriente. Aquí el punto es de que se aplique. Y algo de lo que quiero comentar como, pues sí, a nivel general incluyendo la perspectiva, o sea, no sé, desconozco y esto sí lo voy a hacer desde el desconocimiento, desconozco cuáles son las, los pasos a seguir para que se utilice todo ese equipo de alta tecnología que se mostró en el desfile del día martes. Porque justo, o sea, yo estaba viendo veo el desfile como por curiosidad y me informo y aquí, ojo, es importante y les quiero dar un tip, es importante que si te o sea, si vas a criticar algo, es importante que veas eso que vas a criticar y que tengas la visión de ambas partes para que tú puedas tener tu propia convicción. Te voy Dime, a interrumpe. interrumpir. Ajá, El día martes, o sea, fue el desfile del 15 de septiembre, bueno, del del 16 de septiembre, de ¿no? septiembre. Ajá, O ajá. de conmemoración de la independencia de Conmemoración México, de nada más independencia. como para poner en contexto. Ajá. Ah, sí, sí. Entonces, justo, eh, en el desfile.
se mostró todo el equipo de alta tecnología que hay para intervenir en situaciones complicadas. Los drones que se pueden utilizar para localizar a las personas, los binomios caninos, las ambulancias que pueden trasladar a más de 5 personas y al mismo tiempo, o en las que pueden hacer intervenciones quirúrgicas y parte de todas esas herramientas no se ven documentadas en en lo que nos atañe hoy en día, en las madres buscadoras. O sea, las madres buscadoras van con sus propios recursos a, a buscar a sus hijos, a buscar a sus familiares, ¿no? En las inundaciones de Chalco, de Tlalpan, de Coyoacán, yo no, o sea, no se vio documentado la utilización de toda esa tecnología y que incluso qué hacía ahí exhibiéndose toda esa tecnología si tenía que estar trabajando en Chalco, en Tlalpan, y en otras inundaciones de otros estados, ¿no? Porque está lloviendo todos los días. Este, las ambulancias no se vieron documentadas en donde estaban trasladando a las personas quemadas en Iztapalapa. No se vieron las intervenciones. Y justo, regresando a este ejemplo que les estaba compartiendo de esta entrevista de esta youtuber, donde justo documentan un hospital infestado de cucarachas, ¿no? Entonces dices, ¿cómo? ¿No? Entonces voy a decir una frase que me dice un consultante de no me cheque el audio con el video, ¿no? Entonces eso me parece lamentable. Y pues sí, más allá de, o sea, de hacer un llamado a la ciudadanía, lo hago hacia el Estado. ¿Dónde están todos los recursos para los días, ¿no? O sea, Ujú, que estamos pasando difíciles, ¿no? ujú, ujú. Con toda esta violencia, con todos estos desaparecidos, con los desastres, causados por, que no son accidentes, ¿no? Que son siniestros, porque todo se pudo haber prevenido. Ajá, sí, ¿Dónde justo. están los recursos que nos enseñaron muy así, nos presumieron, ¿no? O sea, Ajá, ajá. guardados, porque las madres buscadoras siguen Utilizando sus palas, o sea, ajá, o sea, sus sus propios manos, ¿no? reflejos, Ajá. sus manos. La gente sigue desapareciendo, ¿no? Y seguimos sin encontrarlas. Las mujeres seguimos no muriendo, pero siendo asesinadas, ¿no? Ujú, ujú. Y Todos los días desaparecidas. desaparecidas. Y pues sí, o sea, las autoridades, esto me parece perfecto, ¿no? Porque uno otra vez recae la responsabilidad, o sea, darle un mensaje a la ciudadanía en general recaería la responsabilidad de nosotros. Sí tenemos que estar preparados para las condiciones en las que vivimos, ¿no? Ujú, Sin embargo, también tenemos bueno, o sea, lo único que sí, a lo mejor exigir, ¿no? Que estos recursos que ellos ya tienen, que nos han presumido, que nos han mostrado que tienen, que ya se utilicen para para las cosas reales. Muchas gracias, Carmen, por no. esta muy valiosa entrevista. Esta conversación estuvo súper interesante y aprendimos muchísimo también yo, sobre prevención y educación emocional también, no sé, que es muy importante recordar la, o sea, para todos los temas en los que influyen personas, ¿no? O sea, que estamos hablando de vidas de personas y eso siempre lo repito, considerar la interseccionalidad, ¿no? Considerar desde dónde partimos, ¿no? O sea, porque no se le puede hablar igual a toda la gente, ¿no? Entonces, y, y, la, y en cuanto a género, que sí es también un elemento muy desbalanceador, ¿no? Ujú, ujú, En nuestra sociedad, desafortunadamente, ¿no? Que como decíamos en la entrevista, pues, bueno, en nuestra plática, pues sí hemos avanzado, pero pues también
o sea, en lo teórico, pero a ver la práctica para cuándo, ¿no? Y pues tomar todas las herramientas con las que ya contamos para el bien, ¿no? No Ujú, hacerlo o sea, que sepamos utilizar lo que ya tenemos. Pues muchísimas gracias, Carmen, otra vez, repito, este fue México Previene en el marco del 40 aniversario del sismo el del sismo. 85 Ujú. y del octavo aniversario del sismo del 17.